Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Aquí les habla Ivo Hernández, como parte de nuestro canal Ivo Caracas. Muchísimas gracias por su audiencia. Si este canal de alguna manera le gusta, le parece importante, por favor considere asociarse, márquelo con la campanita, esté pendiente. Nosotros salimos habitualmente por YouTube y también a veces por la red social X. Hoy venimos con más informaciones sobre lo que se está discutiendo en la mesa de la ciudad de Riyadh de parte de los Estados Unidos y Rusia, en Arabia Saudita es esto. Una ciudad muy importante. Allí se están dando diversos significantes abiertos que hay que tratar de entender. Primeramente, no es nada casual que se reúna Rusia, Estados Unidos en Arabia Saudita. Esto estamos hablando allí en términos petroleros de lo que se conoce como los swing states. Esos son los países que pueden mover la producción petrolera de una manera violenta cuando es necesario, tanto para producir como para recortar, pero sobre todo para producir, lo cual altera los precios. Esos son países que se conocen bastante bien a nivel comercial. Rusia y Arabia Saudita hace par de años tuvieron una guerra bastante importante a nivel comercial con respecto al crudo y con respecto al gas. En fin, son países que se conocen muy bien y en este caso los saudíes ponen la mesa para que se sienten estas dos partes en discusión. Ahora es muchísimo lo que hay que discutir. Como primera medida, lo primero es recordar, hay que hacer un poco de memoria porque la prensa está desdibujando mucho de lo que se está planteando. Cuando se da la invasión rusa a Ucrania, esto fue en el año 2022, en febrero justamente. Varias cosas estaban planteadas. Primero, es Estados Unidos quien venía alertando, en ese entonces la administración Biden venía alertando a Vladimir Zelensky y a todo el mundo en Europa que era inminente una invasión. De hecho, hay una respuesta, y creo que la recoge la revista The Economist de ese momento, en el 2022, de parte de Vladimir Zelensky, bastante soberbia y bastante fuera de foco, cuando se le dijo, mire, aquí los informes de inteligencia nos dicen que esto es inminente, una invasión a su país, y al sujeto se le ocurre decir, bueno, yo estoy aquí en Kiev y conozco los detalles mejor que otro presidente. Imagínense el nivel de disparate. Otra cosa que debe decirse es que en ese momento es Estados Unidos quien se movió más rápidamente en favor de la defensa. Es decir, fueron los Estados Unidos los que mandaron tropas a países de la OTAN, países que estaban más desguarnecidos, sobre todo los países bálticos, a los que se les prendieron todas las alarmas por razones históricas. Recuérdense que ellos habían sido territorio soviético hasta el año 1991. Entonces, con razón de ser, pues estaban bastante alarmados y además eran parte de una situación compleja que es la carencia de política de defensa coordinada que ha manejado Europa durante muchísimo tiempo, quizás recostada en la idea que al final del final podría venir en una situación de una posible escalada, podría venir los Estados Unidos a cooperar, a manifestarse de una manera más contundente, bien sea con tropa o bien sea con armamento. Lo cierto es que lo importante para recordar es que era justamente Europa, ese continente que ahora se presenta como que está defendiendo a Ucrania a capa y espada, quien estaba bastante reticente a participar de alguna manera en los conflictos, en particular Alemania. Recuérdense que Alemania en el momento cuando se produce la invasión acababa de culminar la construcción del segundo gasoducto que la vinculaba con Rusia. Es decir, que no había muchísima intención de estar participando en un posible conflicto. Todo ello es para decirles a ustedes que hay que tener muy en claro lo que está pasando. Ahora nuevamente es Estados Unidos quien plantea el final del conflicto bélico como algo necesario, imperativo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista regional y todo ello. Hay muchísima tela que cortar, muchas cosas que ir pensando y la sugerencia muy humilde desde este canal es que se mantenga usted atento a los hechos y a un análisis lo más frío posible. Hay varias cosas importantes que se pueden criticar. Ahí se están sentando dos sujetos cuya diferencia de edad es más o menos 21 años. Ahí está Sergei Lavrov, que es el secretario de Exteriores de Putin, un hombre casi contemporáneo con Putin, nace en 1950, Putin creo que es del 52. Son sujetos que se conocen bastante bien de muchísimo tiempo. Ambos son animales políticos de la Unión Soviética, es decir, son personas que vienen con la Guerra Fría implantada como un chip cerebral. Eso hay que entenderlo. Como contraparte, del otro lado está Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, un hombre que nace ya en la década de los 70, un hombre que pertenece a una generación completamente distinta y que se está estrenando en estas funciones. Lavrov tiene ya varios, se puede decir, bastantes millas acumuladas. Marco Rubio está tratando de hacer lo propio. Por supuesto, ambos están secundados por equipos técnicos.
ellos no son solamente jugadores solitarios, pero sí hay que entender que la experiencia estaría de parte de Lavrov. Y hay una cosa importante, desde las primeras declaraciones que nosotros reportamos del secretario de Defensa Peter Hegseth, cuando el sujeto decía ya de una vez, ponía 3 puntos en la mesa, en donde Estados Unidos estaría de acuerdo, que decía, bueno, no va a ingresar Ucrania a la OTAN, no se van a poner tropas norteamericanas en piso ucraniano. Esas eran básicamente las dos medidas importantes, y además aceleraba pues la situación de todo lo que sería la solución del conflicto. Ya mucha gente decía, bueno, pero ¿qué vamos a negociar? Y es cierto, cuando uno ve los hechos, uno dice, bueno, en realidad se le está exigiendo bastante poco a Rusia en todo esto. Es poco lo que se le está exigiendo, porque ya prácticamente uno ve que quizás por la premura de conciliar algo acá, un papel que logre terminar las acciones bélicas, se está dando muy poca presión, y hay que ponerle en claro a Rusia que lo que se trata es de lograr algo incluso más eficiente que lo que fue el acuerdo Minsk 1, el del 2014, y el paquete de medidas que se terminó llamando Minsk 2. Ambos fueron totalmente ineficientes para prevenir una guerra desde el 2014 al 2022. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que queda sobre la mesa en todo esto es que es muy importante que Europa tiene que comprender su absoluto y necesario cambio en materia de política de defensa. Es decir, los europeos, más allá de esa reunión lacónica que se produjo y cuyas fotos andaban dando vuelta ahí en París, donde se reunieron pues una serie de primeros ministros, y de verdad las caras largas denunciaban pues la soledad de haber sido dejados completamente fuera de la mesa de negociaciones, en parte por razón lógica de no tener mucho que aportar. Pues eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar definitivo, porque sea lo que sea, estamos hablando de una situación que puede mantener en vilo al mundo. Es decir, Asia ha ido caminando hacia una forma de autarquía, es decir, en donde el mayor productor de gas y gran productor de petróleo, que sería Rusia, tiene al lado al gran consumidor de gas y gran consumidor de petróleo, que es China. Y esos son dos países que, si bien han tenido problemas e intolerancias en el pasado, la suma de los intereses comunes les está haciendo asociarse. Ambos tienen gobiernos autoritarios de distinto cuño, pero lo cierto es que tienen una cantidad de intereses comunes y han manifestado en diálogos comunes cierta calidad de apoyo. Eso tiene que entenderlo Occidente para poder enfrentar lo que viene, porque lo que viene no va a terminar mañana ni el mes que viene. Sea lo que sea que pase aquí en Riyadh, el tema de Ucrania va a quedar vivo. La cicatriz de Crimea y las provincias que se logren negociar allí a favor o en contra, o sea como sea, esa foto que hemos discutido de alta resolución nos tiene que llevar a un entente de una calma tensa para que no se vuelva a producir una invasión de este tenor, bien sea el caso de Ucrania o, peor aún, en alguno de los países del territorio de la OTAN. Es decir, aquí estamos realmente caminando sobre vidrio molido. Es muy complicada la situación y tiene que ser abordada de esa manera. Yo quería entonces, con esto como punto de cierre, decirles: Europa, fuera de las negociaciones, Zelensky, hablando desde Turquía, tampoco ha sido invitado, lo cual es una cosa que revela el diálogo de poderes, que la gente ahora, muchas personas han despertado a lo que es este diálogo de poderes entre potencias o entre países, pero en realidad eso responde a algo que en política internacional se conoce. Lo hemos dicho, no es una cosa muy agradable de ver, pero es muchas veces como funcionan las cosas. Es decir, el diálogo de poder lo imponen los países que pueden mover los batallones. Si usted no puede mover los batallones, o no los tiene, o no tiene capacidad bélica para sostenerlos, pues en ese caso va a tener que ir aceptando reglas que se las van a imponer. Esto puede sonar muy brutal decirlo en el siglo XXI, pero es la historia de la humanidad y nunca debe olvidarse. La humanidad ha vencido una cantidad de escollos para llegar a donde está, pero tiene que seguir adelantándose. Y una de las maneras de lograr la paz es el equilibrio de fuerzas, y que la gente entienda que los países se respetan, y no se respetan por papeles, se respetan porque hay fuerzas de defensa que están preparadas a hacer lo que se llama un deterrence, es decir, una fórmula de que no se pueda invadir ese país, o que la persona que decida o el país que decida tenga que pagar un muy alto costo por hacerlo. Esas son cosas que pueden sonar duras, repito, pero son muy importantes. Por ahora los dejo con la discusión de Riyadh. Eso es una especie de estudio anatómico abierto de las fuerzas que vamos a ver. Aunque las discusiones son a puerta cerrada, las consecuencias van a ser inmediatas y se van a conocer seguramente, de manera que volvemos a eso. Quedémonos con la foto del señor Lavrov
el señor Rubio, esto es ajedrez de alto nivel, los europeos por fuera, Zelensky hablando desde el país más cercano que le han permitido estar, que es en Turquía, y hay que ver cómo se va a desarrollar la situación. Es muy posible, y yo sería uno de los que apoyaría esa idea, que a Zelensky al menos lo tengan cerca de todas estas decisiones, porque es con Ucrania con la cual hay que trabajar. Y los países europeos también, en la medida en que vayan aportando soluciones un poco más creativas que simplemente adoptar una actitud soberbia y usar sus medios de comunicación para desdibujar la situación. Repetimos, era Europa la que no quería esta guerra y se abstuvo hasta último momento de manifestar su apoyo. Es Europa ahora quien se manifiesta contraria a un cese de acciones bélicas. Entonces hay que ir entendiendo para que Occidente empiece a emitir un mensaje un poco más coordinado en todo esto. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un gusto estar con ustedes. Por favor, márquelo con la campanita si le gusta este contenido, si le gusta el canal, acompáñenos que seguimos con más informaciones y el análisis de los hechos que van sucediendo en nuestro globo y en estas turbulencias que da la política internacional. Por supuesto, desde acá es el deseo que tengan todos un muy buen día.